Bienvenidos. En esta ocasión vamos a analizar los criterios de congruencia de triángulos. Como hemos dicho, dos triángulos son congruentes cuando sus lados y sus ángulos correspondientes son congruentes. Pero no es necesario saber que sus tres lados son congruentes a los tres lados de otro triángulo y que también sus tres ángulos son congruentes a los tres ángulos de otro triángulo para saber si son congruentes. Gracias a los criterios de congruencia podemos determinar si dos triángulos son congruentes sin necesidad de saber si hay congruencia entre todos sus elementos de un triángulo con los elementos del otro triángulo. Únicamente vamos a ocupar tres elementos de un triángulo que sean congruentes con tres elementos correspondientes del otro triángulo. Antes de entrar con los cuatro criterios de congruencia, vamos a ver unos conceptos importantes para poder entender los criterios de congruencia. El primero de ellos, pues, es el término que nosotros decimos, al que llamamos ángulo comprendido. A ver, un ángulo comprendido, cuando hablamos de ángulo comprendido, estamos hablando de un ángulo que está formado por dos lados. Por ejemplo, por dos lados del triángulo, obviamente, ¿no? Tenemos un triángulo. Le vamos a poner aquí los vértices A, B, C. Y a este lado A minúscula, lado B minúscula y lado C minúscula. ¿Ok? Bien. Fíjense bien. El lado A y el lado B comprenden al ángulo C. ¿Por qué? Porque hay un extremo del lado A y un extremo del lado B que concurren en el vértice del ángulo C. Entonces, el ángulo C es un ángulo comprendido por los lados A y B. ¿Ok? Ángulo comprendido. Ángulo cuyo vértice es el extremo de dos lados. ¿Ok? Un extremo del lado A y un extremo del lado B concurren en el vértice del ángulo C. Entonces decimos que los lados A y B comprenden al ángulo C, o que el ángulo C es un ángulo comprendido por los lados A y B. ¿Ok? Ahora, otro término es el de lado comprendido. Lado comprendido, pues es muy similar, pero ahora voy a tener dos ángulos. ¿Ok? Le vamos a poner aquí esas mismas letras a los elementos de este triángulo. Y el lado comprendido, vamos a suponer este lado A, va a ser el lado comprendido entre los ángulos B y C. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los extremos del lado A son o coinciden con los vértices de los ángulos B y C. ¿Ok? Entonces decimos que los ángulos B y C comprenden al lado A, o bien que el lado A es el lado comprendido por los ángulos B y C. ¿Ok? Una vez que hemos visto estos conceptos, vamos a pasar a los criterios de congruencia. El primero que vamos a mencionar es el criterio lado, ángulo, lado. Y se manejan siglas: lado, ángulo, lado. Este criterio dice que si dos lados y el ángulo comprendido, obviamente el ángulo comprendido entre estos dos lados, ¿ok? Si dos lados y el ángulo comprendido de un triángulo son congruentes a dos
lados y el ángulo comprendido de otro triángulo, entonces los dos triángulos son congruentes. ¿Ok? Ese trabalengua significa, vean, si yo tengo aquí un triángulo, ¿ok? Le voy a poner estos vértices, estos ángulos, A, B, C mayúscula, lado A, lado B, lado C minúscula, y acá vamos a poner otro triángulo. Quiero que estos triángulos sean congruentes. A este le voy a poner D, E, F. Y entonces los lados opuestos son D, E y F. Bien. Bien, este criterio, lado, ángulo, lado, dijimos ahorita, que si dos lados, voy a elegir dos lados de este primer triángulo. Por ejemplo, este lado A y este lado B. Los voy a marcar así, con una línea y con dos líneas. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver. Y el ángulo comprendido entre estos dos lados. ¿Cuál es el ángulo comprendido entre los lados A y B? Pues el ángulo C, ¿ok? Este ángulo C, le voy a poner una marquita, ¿ok? Si dos lados y el ángulo comprendido entre esos dos lados de un triángulo son congruentes a dos lados y el ángulo comprendido entre esos dos lados de otro triángulo, entonces los triángulos son congruentes. Bien, el lado que le corresponde al lado A, vamos a decir que es el lado B, entonces son congruentes. Y el lado que le corresponde al lado B de ese triángulo, en este triángulo es el lado E, entonces le vamos a poner dos marquitas. Ahí está. El lado A es correspondiente y es congruente con el lado B. Con el lado D. Y el lado B de ese triángulo, su correspondiente es el lado E. Y son congruentes, miden lo mismo. ¿Ok? Ahora, el ángulo comprendido entre estos dos, pues es el ángulo F. Y el ángulo F, su correspondiente es el ángulo C. Y ambos ángulos son congruentes. Entonces, no necesito saber si este ángulo A y su correspondiente acá, que sería el ángulo D, no necesito saber si estos dos ángulos son congruentes. Yo no necesito saber si el ángulo B y el ángulo E son congruentes, o si este lado C y el lado F son congruentes. Me basta con saber que estos dos lados y su ángulo comprendido son congruentes con estos dos lados y su ángulo comprendido del otro triángulo, para decir que el triángulo ABC es congruente al triángulo DEF. No necesito más, gracias al criterio lado, ángulo, lado, donde dos lados y el ángulo comprendido de un triángulo son congruentes a dos lados y el ángulo comprendido entre esos dos lados de otro triángulo, entonces los dos triángulos son congruentes. Ese es el primer criterio, lado, ángulo, lado. El segundo criterio que vamos a ver es el que corresponde ahora a dos ángulos. Ángulo, lado, ángulo. ¿Ok? Ahora tenemos dos ángulos y el lado comprendido entre esos dos ángulos. Bien, si yo tengo un triángulo, este criterio nos dice algo muy parecido al anterior, pero ahora son dos ángulos y el lado comprendido. Tengo aquí este triángulo ABC, sus lados A minúscula, B minúscula, C minúscula, y otro triángulo, le voy a poner igual, DEF, sus lados D minúscula, E minúscula, F minúscula. Bien, yo tengo ahora dos ángulos. Vamos a agarrar, elegimos este ángulo A y este ángulo B, por ejemplo. ¿Ok? Y el lado comprendido entre esos dos ángulos, pues es el lado C. No es ni el lado A ni el lado B. Vean, el lado comprendido entre el ángulo A y el ángulo B, pues es el lado C, ¿ok? Bien, ahora, si estos tres elementos son congruentes
con dos lados, perdón, dos vértices, dos ángulos de este triángulo y su lado comprendido, entonces van a ser congruentes, van a ser triángulos congruentes. Vamos a decir que este ángulo A y este ángulo D son congruentes, son ángulos correspondientes y son congruentes. Y el ángulo B, su correspondiente es el ángulo E y también son congruentes. Ahora, el lado correspondiente, ¿sí?, al lado C, que viene siendo el lado comprendido entre estos dos ángulos, pues va a ser F, ¿ok? Y también va a ser congruente a C. Bien, pues por este criterio, ángulo, lado, ángulo, yo puedo decir que estos dos triángulos son congruentes. ¿Por qué? Porque dos ángulos y el ángulo y el lado comprendido, ¿sí? Dos ángulos y el lado comprendido de un triángulo son congruentes a dos ángulos y el lado comprendido de otro triángulo. Por lo tanto, el triángulo, otra vez, ABC, es congruente al triángulo DEF, ¿sí? Por el criterio ángulo, lado, ángulo, ¿ok? El siguiente criterio que vamos a ver, el tercero, ¿sí?, también toma en cuenta a dos ángulos, pero ahora van a ser dos ángulos y un lado no comprendido. Vean que aquí el lado no está en medio de los dos ángulos. Por esta nomenclatura, así como está en este orden, yo sé que se trata de dos ángulos, pero ahora es un lado no comprendido entre estos dos ángulos. ¿Ok? Este criterio dice que si dos ángulos y un lado no comprendido entre esos dos ángulos son congruentes a dos ángulos y el lado no comprendido entre esos dos ángulos de otro triángulo, entonces los dos triángulos son congruentes. Aquí nomás lo único que hay que observar muy bien es que tienen que ser también lados correspondientes, ¿ok? Y ángulos correspondientes, obviamente, entre los dos triángulos. Por ejemplo, yo tengo aquí un triángulo. Vamos a poner las mismas letras a los vértices y los lados. Y tengo aquí otro triángulo, ¿ok? Entonces aquí tengo D, E, F. Y entonces los lados son D, E y F minúscula. Bueno, a ver, si tengo dos ángulos, voy a tomar el ángulo A y el ángulo B otra vez, ¿ok? Pero voy a tomar ahora un lado no comprendido entre los dos ángulos. O sea, no es el lado C, porque el lado C es el comprendido entre los ángulos B y C. A y B, perdón. Entonces, ¿puedo elegir B o puedo elegir A? Voy a elegir B, ¿sí? Es un lado no comprendido entre los ángulos A y B. Y ahora, del otro triángulo, voy a tomar el correspondiente al ángulo A, el ángulo D, ¿ok? Voy a decir que es el ángulo D. Y el correspondiente a B es el ángulo E, ¿ok? Ahí está. A, su correspondiente es D, sus ángulos, los ángulos. Y son congruentes, miden lo mismo. Esta línea me dice que son iguales, que miden lo mismo. Y el ángulo B, su correspondiente en el otro triángulo, es el ángulo E. Y también son congruentes. Ok, entonces el lado correspondiente a este lado B, que no es comprendido entre esos dos ángulos, el lado correspondiente a B en este triángulo es el lado E. Fíjense, no es D, no puede ser D, aunque D tampoco es un lado comprendido entre estos dos ángulos, pero no es el lado D, es el lado E. Hay ocasiones en que se nos puede complicar identificar los lados correspondientes, pero una clave para esto es ubicar ángulos correspondientes y vamos a ver que enfrente o opuesto al ángulo, a ángulos correspondientes vamos a tener siempre lados correspondientes. Por ejemplo, el ángulo B, su lado opuesto es el lado B minúscula, ¿ok? B minúscula es el lado opuesto al ángulo B. Entonces, si yo ya sé que el ángulo B
su correspondiente es el ángulo E, entonces voy a buscar también su lado opuesto al ángulo E para saber cuál es el correspondiente al lado B. No sé si eso va quedando claro, pero me baso en el ángulo B. Yo ya sé que el ángulo B, su correspondiente es el ángulo E. Ah, pues como el lado B es opuesto al ángulo B, entonces voy a buscar el opuesto al ángulo E, que viene siendo el correspondiente del ángulo B. ¿Sí? Entonces el opuesto es el ángulo E, perdón, el lado E. Por eso B y E son los correspondientes. No puede ser B y D. ¿Ok? Entonces, gracias a este criterio, ángulo, ángulo, lado, yo sé que estos triángulos también son congruentes. Porque tengo dos ángulos y un lado no comprendido que son congruentes a dos ángulos y un lado no comprendido del otro triángulo. Entonces, son triángulos congruentes. Y el último criterio y el más obvio de todos es el criterio lado, lado, lado. Es decir, si tres lados de un triángulo son congruentes a los tres lados del otro triángulo, entonces los dos triángulos son congruentes. Y esto no requiere mayor explicación. Estos son los criterios de congruencia de triángulos. Así de fácil.